yo tomo agua. Miren los resultados de México, ¿no? En 200 años, señor Porcel, una mujer se convierte en presidenta, ¿no? Como una mujer que parecía al inicio muy izquierda, pero que luego fue dando algunos toquecitos que no la ponían tan hacia la izquierda. O sea, este fenómeno de México. Vamos a arrancar por ahí la conversa política esta mañana. Y bienvenido. Bueno, yo creo que soy de los que pienso que de que sea mujer o sea hombre, ¿qué pudiera decirnos el hecho de que sea mujer? Bueno, hay un presupuesto que compromete al género. Se siente que la mujer, por ser madre, es más sensible, sus políticas van a estar más cerca de la gente necesitada, de aquellas necesidades insatisfechas, primarias, secundarias, sociales, políticas. Sin embargo, eso no necesariamente va asignado en la mujer, eso va asignado realmente en la educación, en el carácter ético. Sin embargo, quisiéramos seguir con ese romanticismo, ¿no? De suponer de que precisamente esas cualidades adornan pues a la maternidad y la acompañan y se vuelcan en una gestión de gobierno versus un sector masculino más machista, más, tú sabes, duro. Sin embargo, ella tiene, además de ser mujer, el reto de ser mujer, la política huele en Panamá y en el mundo entero, Susan, huele demasiado a testosterona, huele demasiado a machismo. ¿Me explico esto? Ella tiene el reto de demostrar. Pero bueno, mire que va a hacer algo distinto. Los números, ¿no? Creo que también ahí hay... Yo siempre digo que cada una de estas cosas que ocurren en el mundo, estos acontecimientos, son una lección, principalmente para los que están en la vida política, de tratar de entender un poquito más al electorado. Y trayendo todo eso a este tema hacia Panamá, justamente gana el señor Mulino estas elecciones con una diferencia de votos entre su segundo y su tercer candidato, con una asamblea muy variada, donde no hay mayoría de RM, donde va a tener que poner en práctica los más altos estándares de liderazgo para poder sumar a todo el que está pensando en Panamá. Y si vemos desde un punto de vista las designaciones hasta este momento, pareciera que es un Panamá de unidad, unificado, donde hay personas de distintos sectores, empresarial, hay del PRD, hay de su partido político, o sea, es muy variado su gabinete hasta este momento. Y esa transición arrancó hace un par de días en algunos ministerios, otros arrancan esta semana, por ejemplo, hoy arrancan algunos, el miércoles le toca, por ejemplo, al Ministerio de la Mujer, lo decía Juan Herrera. ¿Usted cómo visualiza realmente este nuevo gobierno? ¿Será un gobierno unificado de distintos sectores? ¿Será un gobierno que le va a tocar no solo al presidente, sino también a sus ministros y a todo el cuerpo que lo acompañe, de liderar para tratar de impulsar todo lo que sea bueno para el país? Más allá de a qué partido político representa o si en algún momento estuvo del otro bando, por decirlo de alguna manera. Vi una glosa que en su picante describía este gabinete como rabinete. ¿Rabinete? Sí. ¿Y por qué rabinete? Pues del rabi. ¿De rabi? De rabi, gabinete de rabis. Sin lugar a duda, la confección del gabinete ya empieza a deslindar un estilo de gobierno específico. Cierto, totalmente de acuerdo que vamos a necesitar conversaciones, vamos a necesitar diálogos, vamos a necesitar representaciones en un sector mal representado en este, justamente, gabinete. Si nosotros entendemos de que el presidente ha invocado claramente dos situaciones. Número uno, una que él llama, muy interesante, que llama con una frase, dice, abrir para cerrar, refiriéndose a la mina, por un lado, que puede ser fuente, número uno, de grandes discusiones, de grandes debates, en primer lugar. En segundo lugar, de una necesidad de información real que nosotros tenemos. Nosotros nos abocamos a un proceso de cuestionamiento de la actividad minera sin haber realmente traspasado un periodo serio de debate, porque eso que se dio en la Asamblea fue todo menos periodo serio. ¿Me explico?
por un lado. Por otro lado, tenemos el invalidez, vejez y muerte en términos generales, no solamente tal programa. Ese quizás sea el que tiene afectaciones que más se van a generalizar a la población panameña, pero también los programas de hospitalización, el programa de administración incluso, están en números rojos. Entonces nosotros ahí vamos a necesitar, sobre todo allí vamos a necesitar una gran capacidad de diálogo, Si tú lo que metes ahí es, bueno, también vemos las expresiones del presidente, del electo, que dice que esta es una junta directiva que él no le va a aceptar, que es una junta vencida y corrupta, a la cual él no le va a aceptar ningún tipo de designación del director general. Eso me huele que él ya tiene en mente un perfil, que precisamente el momento de la transición no es simplemente que tú entregas la posta al gobierno entrante, no, anteriormente ya empieza a vislumbrarse un perfil de quienes van a tener oportunidad. ¿Me explico? Ya vimos que hay un sector, la prensa hizo un pequeño análisis al respecto donde habló de lealtades, de amigos, de excopartidarios, habló de gente que viene también de otros partidos políticos, pero todos responden a un perfil idéntico, un perfil son liberales o neoliberales si se quiere, son gente de apellidos sonoros. ¿Eso qué quiere decir? Pero no todos, algunos. Porque, por ejemplo... Bueno, es que siempre vamos a encontrar excepciones. Estamos tratando de buscar como una especie de eje, Susan, que atraviese, que nos permita entender que ideológicamente, ¿dónde se sitúa ese gabinete? Hay posibilidades, por ejemplo, para un Saúl Méndez. Y eso marca una diferencia, o sea, podemos decir, porque es, utilizando la palabra que usted mencionaba, Rabi, es que no va a trabajar o es que no va a dar resultados. Al final, sea Rabi o no sea Rabi, lo que vemos es mucha gente preparada, con experiencia, y que probablemente no son muy conocidos en el mundo político. Creo que eso es un elemento valioso a diferenciar. ¿No le parece? Yo sigo por donde yo iba cuando yo intentaba hablar, y ahí iba a hablar básicamente de la ascendencia social. O sea, ¿a qué grupo social? Y yo decía, ¿tendrá oportunidad, digamos, un abogado laboralista con maestría, con 2 maestrías como Saúl Méndez, o una economista como Maribel Gordón, tener opción siquiera a ser mencionada, a ser considerada dentro de ese gabinete? Por supuesto que, comenzando, sería interesante verlos, pero también sería una especie como de aventura con demasiados riesgos, con demasiadas disonancias con el perfil que él está dejando entender que son los que cuentan para entrar en el gabinete. Eso es transición. Eso es transición. Por otro lado, efectivamente, son gente que tiene experiencia en el sector privado. Excepción, creo que de Juan Carlos Navarro, quien tuvo 2 periodos en la Asamblea. Un poco del amigo Javier Martínez Hacha, quien estuvo 6 meses con el Navarro en la alcaldía. Y Martínez Hacha como ministro de Seguridad, lo suficiente como para darse cuenta que la burocracia es asfixiante, lo dijo Rubén Blades. También dice, ¿de qué se arrepiente? Dice, la burocracia. Bueno, quizás llegó el momento de empezar a cambiar las cosas. Hemos estado funcionando por muchísimos años bajo un sistema que no ha funcionado realmente, donde todo es burocrático, y cuando más burocrático sea, más oportunidad le estamos dando a la corrupción a que pueda entrar, porque ahí nada más no entra el de arriba, entra el funcionario de abajo para agilizar un trámite, el que hay para mí y todo lo demás. Y quizás estos modelos del sector privado, que son exitosos, debieran empezar a migrar al sector público. No es una transformación al 100%, definitivamente, pero creo que hay que empezar a dar esos pasos. Durante todo este tiempo de transición, ¿estaremos preparados para arrancar el 1 de julio? Cada uno de los ministerios, todavía nos falta, por ejemplo, el ministro de Turismo. Faltan directores de varias instituciones importantes. Por ejemplo, el IFARU, que ha sido una institución que ha sido muy cuestionada durante esta administración. Esa persona que estará a cargo quizás de impulsar reformas a la ley del IFARU para tratar de cambiar ese sinsabor que ha dejado en el panameño en estos últimos 4 o 5 años. Tú traes un tema muy interesante cuando tú dices, bueno, ¿será posible trasladar la eficiencia del sector privado, donde se premia la creatividad, se premia la competitividad, se privilegia a aquella persona que genera ganancias para
para la empresa y se privilegia con prestigio, se privilegia con más dinero. ¿Me explico? ¿Será capaz ese, de un sistema de alta responsabilidad, trasladar esos mecanismos, llámese calidad total, llámese reingeniería, no sé, que son los sistemas que intentaron traslaparse a lo público? Sin embargo, cuando tú te encuentras ahí, te topas un aparato, número uno, lento, número uno, burocratizado, número tres, se quejan de la frondosidad, demasiada gente, 5.000 personas nombradas en mayo, ¿en cuándo fue? En marzo, abril, ¿no? 5.000 personas. O sea, ahí la sensación es que está sentado uno encima del otro. O sea, ¿cómo nosotros hacemos para modernizar el aparato? Porque si tú no modernizas el aparato, Susan, tu gobierno no va a servir, no va a servir. Sin embargo, el nivel de conciencia de eso es, ¿cómo modernizamos? Bueno, vamos a cambiar las computadoras. Bueno, vamos a traer ahora estas últimas versiones, estas últimas aplicaciones, vamos a entrarle a la inteligencia artificial. Sin embargo, no cambias la cultura de baja responsabilidad, donde ahí no se premia ni se castiga a la eficiencia, donde la creatividad se deja nada más al sector privado. Acá lo que tú tienes que decir, yes man, sí, dale para adelante, oh, claro, qué bello. Me explico, donde no hay estímulo al pensamiento crítico. No se te ocurra criticar al ministro, te explico, porque te van a poner patitas en la calle. Sobre todo lo hemos visto en este gobierno que está saliendo, donde lo que se privilegió fue la lealtad. Aquellas personas que eran del equipo, que se sentían del equipo del vicepresidente, esas personas caminaban. Mientras que aquellos que se sospechaba que andan con Martín o con Cristiano, hermano, fueron caminando rápidamente. Entonces, ¿pero trasladar, para terminar. O sea, trasladar los sistemas que han funcionado en un sistema de alta responsabilidad y muy creativo y muy competitivo como la empresa privada, donde la ganancia está en el centro, a uno donde lo que está en el centro es la satisfacción del ciudadano, que además es sumamente burocrático, que necesita cambiar, etcétera, es un camino al fracaso seguro. ¿Qué es la lealtad en materia política o en materia pública? Porque muchas personas logran confundir que el que yo le diga, por ejemplo, a Chutupu, es que tu trabajo no está de la manera correcta, debes mejorar aquí, mejorar acá. Él quizás pueda sentir que es que no soy leal porque estoy haciendo una crítica constructiva a su trabajo. Y el no escuchar esa crítica constructiva y el rodearse de los yes man no es bueno ni es correcto. Y creo que lo hemos visto en las dos últimas administraciones. Muy el estilo de Juan Carlos Varela y muy el estilo ahora del gobierno actual. La manera en la que muchas cosas se comunicaban, se estructuraban, se decían, y que algunos estamos haciendo las cosas correctamente, mientras que el resto del planeta decía que no. Entonces, ¿hasta dónde es bueno esa lealtad política o realmente será conveniente la verdadera sinceridad política? Número uno, si tú eres un subalterno y te le acercas, o un ciudadano también, y te le acercas al dirigente con esa tesis, lo primero que te van a decir es que cuando más, dice, es cierto lo que tú dices, mi personal no sirve. Lo que es cierto que lo primero que hay que modernizar es al modernizador. Hay que aplicarla. ¿Me explico? Además, esas deficiencias empiezan por la cabeza. ¿Me explico? Por el ministro, por el director, empiezan por ahí. Seguidamente, por alguna razón, los políticos, ¿tú sabes a qué drogas se hacen adictos, a Susan? A la droga del halago. Se consideran unos pushers. Se consiguen unos pushers que son especialistas. ¿La droga del halago mata? Enferma, es terrible, genera vicios. ¿Qué vicios genera? La redundancia en la equivocación, en la ineficiencia, en la alergia a transformarse, a modernizarse ahí. ¿Me explico? Cualquier cosa que suene así, y eso es imperdonable, porque si tú no modernizas el aparato público, esa es tu herramienta, ese es tu machete. Sí. Ese es tu machete, pero llegas tú y te encuentras con este personal frondoso, además aupado en el populismo, en el consentimiento que invita a la socialdemocracia, paternalista, y tú vienes ahora con los criterios de eficiencia, pues, del liberalismo y tú sabes una cosa, que el que no produce, lo despido.
¿Lo despido para qué? Si el problema que tú tienes es un problema cultural de una gente acostumbrada por 50 años de que la tenga papochando y que la estén llevando suave. Tenemos otro panorama, la Asamblea Nacional, ¿no? Ya se reunió con la bancada independiente y de hecho se reunió antes de tomar posesión. Y lo manifestaba dentro de sus primeros discursos, tanto, aunque fue un poco fuerte el que dio luego de haber ganado horas después, y el discurso que posteriormente dio en el momento de la proclamación. El señor José Raúl Mulino, trabajar con todos, sin importar de dónde son, ¿no? Pero tenemos un escenario en donde no sabemos, señor Porcel, quiénes van a estar a partir del 1 de julio. ¿Por qué razón? Porque hay varias impugnaciones. Algunas, muy pocas, algunas fueron admitidas, pero ya nos queda poco tiempo y necesitamos tener una asamblea completa para poder escoger esa junta directiva a partir del 1 de julio, ¿no? Viendo el reto gubernamental de las instituciones, los ministerios y demás, de todo lo que acabamos de hablar, ahora viene el reto de trabajar mancomunadamente, sin interferir, sin comprar diputados, que fue parte de lo que dijo el señor Mulino, pero para impulsar realmente un trabajo entre el órgano legislativo y el órgano legislativo. Bueno, la Constitución, nuestra Carta Magna, dice trabajar en armónica colaboración, pero en la realidad, una cosa es lo que quiere en la Carta de Santo Claus y otra cosa es lo que Santo Claus trae, ¿no? En la realidad, lo que vimos en los últimos tiempos fue una armónica competencia, una armónica divergencia, donde la Asamblea pedía y conseguía a cambio de precisamente establecer una conveniente colaboración ejecutivo-legislativo. Esa discusión de cuál es el órgano principal, por supuesto, está un poco vencida, porque si usted vemos, la Asamblea tiene 300 millones y lo estamos quejando de que tiene 300 millones, pero ¿y qué pasó con el resto de los 30.000 millones que maneja el Ejecutivo? Y bueno, también tenemos la Corte Suprema que tiene una cantidad mínima ahí. ¿A qué tú le vas a quitar presupuesto a la Asamblea Legislativa y a quién se lo vas a dar? Tú vas a engrosar más, entonces número uno, a disminuir más el poder de la Asamblea. O sea, recordemos que la Asamblea está instituida, según los postulados de Montesquieu, como un órgano de balance. Esa es la famosa separación de funciones que menciona Locke, Montesquieu, que son los padres pues, del sistema democrático y que se ha visto también en cosas, porque ¿qué es eso de la representatividad, por ejemplo? Nosotros decimos que no nos sentimos representados, que los partidos no cambian, sin embargo los partidos sí se adaptan. ¿A qué se adaptan? ¿A qué se adaptan los partidos? Número uno, al financiamiento multimillonario, así que no. Claro. ¿Me explico? Así que no. ¿Me explico? Entonces empezamos a discutir también precisamente por qué tenemos un financiamiento multimillonario cuyo 94% se le asigna a los partidos políticos y a los independientes, que supuestamente somos casi la mitad, se les asigna nada más el 6%. O sea, hay grandes discusiones. ¿Qué va a pasar con esta asamblea? ¿Permitirá el presidente Mulino que esta sea una asamblea dominada por el grupo de Vamos? Que nombren a Juan Diego como secretario general y ¿cómo se llama? Silva como contralor. Este país se cae. Pero ninguno de los dos tendría la edad, para el tema de secretario general de la Asamblea sí, pero para el tema de Contraloría General de la República no. Yo me refería a un perfil. Yo me refería a un perfil verdaderamente independiente. Pero ese escenario no lo vamos a tener. Cedeño, pues vamos a poner a Cedeño. Si el Tribunal Electoral no agiliza el tema de resolver las impugnaciones, ese escenario está muy lejano. Bueno, déjeme decirle algo. Yo veo, número uno, vi al presidente Mulino de la boca para afuera y me imagino que, no sé si en su conciencia, pidiendo al tribunal que se agilizara. El Tribunal Electoral está en este momento está en la palestra. La gente está esperando realmente que ellos, y creo que no es el tribunal, entra también la Fiscalía Electoral, que ellos emitan resultados precisamente, resultados específicos sobre habilitar o inhabilitar, creo que son 21 diputados que están en la palestra. Sí. ¿Me explico? Hay incluso una demanda que se discute si incluye a el adalid del grupo de RM, que es el hasta ahora diputado Camacho. ¿Me explico? Entonces esa es la gran discusión.
Estamos pasando por un momento sumamente, como todas las transiciones, poco estudiadas, poco seguidas. Número uno, ambivalente, como todas. Pero yo digo ambivalente, sin embargo, tú me dices, ¿qué principios tú sacas de esa ambivalencia? Yo no los tengo. Yo no puedo, por ejemplo, tú me dices a mí dónde está la literatura para estudiar qué pasó en la transición del presidente Cortizo, o en la de Varela, o en la de Mireya, o en la de Martín, o en la de Martinelli. No los tengo. No los tengo. ¿Por qué? Porque se ha asumido con demasiada ligereza. Este es un periodo interesantísimo y que tiene que ver mucho con la gobernabilidad que le va a tocar al otro. Y también este gobierno. Yo no veo ninguna intención de decir una cosa, vamos a registrar qué es lo que está pasando aquí. Vamos a convocar una serie de académicos que discutan el evento. No, sencillamente la transmisión es como que entrega una posta. ¿Usted lo que es la posta esa que hacen los relevos? ¿No? Que es un palo, coja. Trépese en el potro. Bueno, pero aquí no hay muchas instituciones que puedan precisamente abocarse a eso, porque su trabajo no ha sido tan eficiente. El relevo es, cuando tú tienes en una carrera varios, es porque los que están ahí son buenos. Lo pongas de primero, de segundo o de tercero, ¿no? A este gobierno le van a tocar temas sensitivos, mi querido señor Porcel. Lo conversábamos hace un par de semanas. No le va a tocar tan fácil. Tenemos el tema de caja de seguro social, más allá de designar al director, el futuro de esa institución. Tenemos el tema de la mina, abrir para cerrar, o otros hablan de renegociar el contrato. De hecho, después de usted viene Domingo La Torraca. Hace un par de días nos mostraba un estudio que hizo, en donde ves la cantidad abismal de dinero que dejó de percibir el Estado después de finales del 2023. Entonces, lo que representa esto, ¿no? Obviamente, y son la Constitución, nos vamos a ir a una constituyente, nos vamos a ir a reforma, a una paralela. Son temas álgidos, donde el nuevo gobierno va a necesitar que todos los sectores también puedan alinearse para poder sacar cosas positivas de aquí. Muchos hablan de las empresas público-privada también, que es otro de los grandes retos, un IDAN que no funciona, una recolección de basura que no funciona, donde el tema de la electricidad quedó con tareas pendientes luego de todo el proceso de privatización hace más de 30 años. Son temas complicados y ya los docentes, hoy los escuchaba, con un tono que realmente cuando uno quiere hacer las cosas bien, uno no sale así con ese pie. Bueno, desde mi punto de vista, para poder negociar. Y por el otro lado, ese mismo grupo de docentes, de los gremios docentes, se sintió afectado con aquellas declaraciones que ellos son gremios que no trabajan, que nada más saben hacer huelga. ¿Me explico? O sea, a mí me preocupa, sinceramente, el ambiente confrontacional que para mí es preparación de la guerra que nos viene. Sí. ¿Me explico? O sea, nosotros necesitamos también hacer un llamado a las partes para que se allanen, para que entren al diálogo. ¿Me explico? Entonces tú me dices a mí, ¿a quién tú vas a poner en el seguro social? Bueno, yo digo, por decir un nombre, van a poner al doctor Dicky Romero ahí, que es un hombre, tú sabes, de derecha, pero de centro, que se lleva bien muy cristiano, que se lleva bien con la gente, o tú vas a traer a un privatizador. Tú tienes ahí a un Chapman de un lado, que es un hombre de la empresa privada, que es un hombre que cree en todos los principios de la competitividad, etcétera, importados, por ejemplo, a un sistema que yo decía que no es coherente, porque por la baja responsabilidad que tiene, y que necesita mejorar, claro que necesita mejorar, pero no importándole principios de un sistema que no es coherente. Entonces tú me dices a mí, esas cosas es la transición, mira tú, Susan, la transición no es nada más coge, no es nada más coge. Entonces yo quisiera llamar la atención precisamente incluso a la academia. ¿Dónde está la academia aquí? ¿Dónde está la academia registrando lo que pasa? Nosotros necesitamos extraer de ahí una serie de principios para que las próximas transiciones sean comparables. Yo trato de comparar esta con las demás. Me tengo que ir a la prensa, que está también liviana, a los registros que tengo en internet, la prensa que decía los periódicos, la prensa escrita, ¿verdad? Que es también liviana. Entonces no encuentro elementos que me permitan a mí decir, mira, aquí hay estos principios que yo logro deducir de esto. Bueno, yo sí entiendo lo que yo decía, ¿no? Que esto es, cada transición tiene su propio ritmo, tiene su propia cumbia. ¿Me explico? Incluso Rubén Blake quizás trató de cantarle a Vamos la letra de Muévete. ¿Me explico? Eso también es parte de una transición. ¿Decisiones populistas o decisiones duras?
Buena, muy buena. Las diferenciaría, porque es como el papá en casa, ¿no? A veces nos toca tomar decisiones duras, pero son las mejores decisiones para nuestros hijos. Pero si yo quiero que todo el ambiente esté feliz en mi casa, tomo decisiones populistas. Muy buena, muy buena, muy buena. O sea, ¿qué? Entonces ahí vamos a ver, okay, ¿qué es el populismo? El populismo es pan para hoy, hambre para mañana. Ok, vamos a decirlo así. Número dos, ¿qué haces tú si tú tienes a los pelados en la calle? ¿Qué haces tú si tú tienes a Suntrack cerrándote las calles? ¿Qué haces tú si tú tienes a Frenadeso y las asociaciones de padres de familia y los docentes molestos porque tú dijiste, ¿sabes una cosa? Vamos a aumentar los impuestos, vamos a disminuir los subsidios, vamos a modificar las llamadas paramétricas. O sea, ¿qué haces tú? ¿Qué haces tú? Sencillamente, el arma tuya que tú tienes, que tiene un político, es apelar, uno, a una educación que no te va a funcionar mañana, que tú vas a necesitar tiempo y que aquí en Panamá no se acostumbra. Y yo vuelvo e insisto, nosotros el debate de la minera todavía no lo debemos. Sí. El debate serio todavía no lo debemos. Sí. Entonces tú, la herramienta tuya es el populismo. ¿Por qué? Porque tú necesitas también tranquilidad para poder gobernar. El famoso ambiente sano para la inversión. Tú necesitas tener la calle tranquila. Y para eso necesitas mucho diálogo. Tienes verdaderos especialistas. Cuidado ahí. Este gobierno yo lo veo muy teso. No lo veo. Por ejemplo, algunas personas me sustentaban a mí que Martín Torrijos, en ese perfil, era el adecuado. Yo, pero si Martín Torrijos en el 2005 tuvo también su tangana, sí, ¿no? Pero ¿sabe una cosa? Llegó el momento de que uno se ponga teso, señor Porcel. Con toda la plata que tiene este país a chutupu, y que un oncológico esté como esté, que una asamblea haya hecho lo que ha hecho en los últimos 10 años, no solamente esta, sino la anterior también. O sea, ya llegó el momento de empezar a ajustar un poco las cosas. A veces hay que ser tesos con amor, ¿no? Es como una mezcla de emociones. ¿Sabe algo? Y la voy a dejar a ti porque se nos acabó el tiempo. Y llegó su querido y mejor amigo. Hugo Famanía. Sí. Pero me encanta conversar con usted. De verdad, a mí me encanta. A mí me encanta. Y sé que a los televidentes y radioescuchas también. ¿Una última frase? Diga la frase. Democracia es el tránsito de crisis en crisis. De problemas viejos sustituidos por problemas nuevos. Está larga la frase, pero me gusta. Profunda. 8-7 minutos. Viene el señor Domingo Latorraca, exministro de Economías y Finanzas, analista financiero. Hablaremos de todo el tema económico. Mire, usted se sienta, nos ve o si no escucha bien, porque llegó el momento en el que usted tiene que empezar a ser como una esponja a recibir toda esa información. Hacemos una pausa. Que le vaya espectacular, señor Porcel, con su corbata roja.